Bueno, iniciamos entonces la clase donde vamos a tratar de recuperar alguna de las ideas que estuvieron trabajando con Luis la clase pasada y vamos a profundizar en ellas y seguramente ver algunas cuestiones más. Bueno, lo primero que estuvieron trabajando, por lo que más o menos me comentó Luis, es el concepto de polinomios, ¿sí? Y en particular, no solamente el hecho de los polinomios, sino lo que vieron es las funciones polinómicas, ¿sí? Donde son dos cuestiones distintas, ¿sí? Los polinomios son una estructura numérica que tiene un determinado esqueleto o justamente, bueno, o estructura, y después las funciones polinómicas son una generalización de las mismas donde ocurre lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Que las funciones, ¿qué característica tenían? Bueno, que dado un número real cualquiera, uno le aplicaba una transformación que a ello se le llama función y obtenía otro número, ¿sí? Las funciones polinómicas son funciones, por ende también hacen esto mismo. Si uno le da como dominio un determinado valor numérico, obtiene otro valor numérico distinto, o podría ser el mismo, pero eso, de ahí viene el concepto. Bueno, los polinomios, vamos a ver qué estructura tienen. Nosotros desde el curso de ingreso y medio que ya sin saberlo, conocíamos tres tipos de polinomios, ¿sí? Que son los polinomios de grado 0, ¿sí? Los polinomios de grado 0. ¿Cuáles eran los polinomios de grado 0? Bueno, los números, ¿no? Los números son polinomios de grado 0. Por ejemplo, el menos 6, el 4, el 0, el 1. O sea, los números, incluso los números fraccionarios o los números con, qué sé yo, periódicos, ¿sí? Son todos polinomios de grado 0. Son solamente un número, pero también son un polinomio, son de grado 0. Esos muchos no nos interesan. También estuvimos trabajando los polinomios de grado 1, ¿sí? Que ¿cuáles eran? Eran los que tenían la estructura ax más b. O sea, un número por x más b, donde la x aparece a la 1. Esa es la vinculación que hay entre el grado y el polinomio. Luego tenemos los polinomios de grado 2, que también los vimos en el curso de ingreso, ¿no? Que ¿qué estructura tienen? Son ax al cuadrado más b por x más c. Entonces ahí tenemos un polinomio de grado 2. Estos tres tipos de polinomio, o sea, estos tres grados de polinomio ya más o menos los manejamos. Y los manejamos al nivel funcional, ¿sí? Ya sabemos que la función constante es una línea horizontal. La función lineal, bueno, es una función, justamente una línea con una determinada pendiente. Y después las funciones cuadráticas o polinomios de grado 2 son una u o una u invertida. Pero bueno, esto se lo puede seguir generalizando, ¿sí? Hasta un grado cualquiera, un grado n, donde lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener una x elevado a la n por una a sub n, o sea, un número cualquiera a sub de n, más una a sub n menos 1 elevado a la n menos 1, más, seguimos, una a sub 1, x a la 1, más una a sub 0, por x a la 0, o nada, como tenemos acá. Siempre cuando no hay nada es como tener elevado x a la 0. Bueno, esa es la estructura básica que tienen los polinomios, ¿sí? Esta es la estructura de un polinomio de cualquier grado. O sea, siempre que vean esto, van a estar trabajando con un polinomio. Bueno, con los polinomios, como les mencioné que son una estructuración de los números, tenemos definidas las 4 operaciones básicas, ¿sí? Con cualquier polinomio. Con cualquier polinomio puedo realizar las 4 operaciones básicas. Perdón que están ingresando bastantes. Puedo hacer las 4 operaciones básicas, o sea, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar y puedo dividir polinomios, ¿sí? Díganme cuánto vieron de esto con Luis, cuánto practicaron de las operaciones básicas con polinomios. Mucho, poco, más o menos. Un par de ejercicios vimos. Ok, bien, con eso me alcanza. Yo ahora después lo retomo y lo practicamos. Pero sepan que se pueden realizar las 4 operaciones básicas con los polinomios. Bien, pero a mí me gustaría más retomar el lado del polinomio como una función. Así que vamos a ir para ese lado ahora. Vamos a retomar un poco el lado
funcional de los polinomios. Ya sabemos cuál es la estructura, más o menos se las indiqué. Ahora después repasamos un poco las operaciones, pero ahora vamos para el lado del polinomio como función. ¿Cuál es la diferencia entre lo que escribí antes y una función polinómica? Bueno, nada, que es una función de x, donde del otro lado de la función de x tenemos toda esa estructura que estuvimos viendo. O sea, vamos a tener a la sub n por x a la n, más el a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más bla 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 bla, hasta el a sub 0, ¿sí? Entonces es lo mismo, el cuerpo es el mismo, la estructura es la misma, solo que acá estamos diciendo que le voy a dar como alimento un elemento del dominio. O sea, vamos a tener un determinado número, por ejemplo el 3, uno le realiza todas estas operaciones y va a tener un elemento del codominio de la imagen que podría ser, qué sé yo, el 5. ¿Sí? Uno luego de realizar todas estas operaciones también obtiene un valor. Es por eso que los polinomios también uno los puede pensar desde su lado funcional. Después con Luis empezaron a trabajar un poco en la construcción de los polinomios, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un gráfico lo más prolijo posible. Después por ahí se los muestro con GeoGebra, pero primero vamos a entender la idea intuitiva, ¿no? Que por ejemplo, a ver, algún polinomio de grado 1 que ya conocíamos podría ser 1 más 2x, ¿sí? Es un polinomio que lo escribí al revés, ¿no? Pero es un polinomio lineal, donde ya sabemos cómo es su estructura, ¿no? Pasa por el 1, tiene una pendiente de 2 positiva, por ende... Bueno, feo el dibujo. Por ende, la función asociada a este polinomio de grado 1 es una función lineal, donde vemos acá que tiene una raíz, ¿sí? Esta vendría a ser la raíz de este polinomio. Bueno, el arte de conseguir las raíces de los polinomios es, dentro de todo, sencilla, a comparación de las otras funciones. O sea, encontrar las raíces de una función suele ser difícil, a menos que sea un polinomio. Así todo, cuando tenemos polinomios, hay algunos polinomios medio rebeldes y que va a costar encontrar las raíces. Así que vamos a ir viendo cómo se encuentran las raíces en cada uno de los apartados. Bueno, cuando tenemos una función lineal, un polinomio de grado 1, es muy sencillo encontrar la raíz. Simplemente 1 igual a 0 y despeja, ¿no? En este caso tenemos que la x es igual a 1 medio. Esta es la raíz, a menos 1 medio, perdón. Muy sencillo las raíces de una función polinómica de grado 1. Vamos con otra función polinómica, pero en este caso de grado 2, ¿sí? Podría ser esta que tenemos acá, ¿sí? Tenemos un 4 negativo de ordenada al origen y una parábola feliz, bastante feliz porque tiene un coeficiente principal de 2. Así que sabemos que más o menos su estructura es algo así. Donde vemos que nuevamente tiene raíces, en este caso tiene 2 raíces, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para obtener las raíces de esta función cuadrática polinómica, o sea, polinomio de grado 2? Bueno, también bastante sencillo, ¿no? Lo hacemos por medio de la fórmula resolvente. Obtenemos que tanto la raíz 1 como la raíz 2 la podemos obtener de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a sobre 2 por a. Esa formulita que amamos, ¿sí? Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Ya la recontra conocemos, ¿sí? Y esto nos da las 2 raíces. Que en este caso las raíces parecerían ser... No son números simples, pero bueno, esta es una raíz, la raíz 1, y esta es la raíz 2. ¿Ok? Bueno, y después con Luis empezaron a trabajar con funciones cuadráticas, funciones polinómicas, pero de otro orden, ya no de orden 1 ni de orden 2. Por ejemplo, alguna función polinómica de orden 3, como podría ser esta que tenemos acá. ¿Sí? Esta tenemos un polinomio de grado 3 donde si uno hace el gráfico va a obtener algo bastante más complejo, ¿sí? Y podría ser su gráfico algo así. Pasa por el menos 3 desde ya y hace algo así. Entonces vemos nuevamente que tiene raíces. Y empezamos a notar algo, ¿sí? En las funciones lineales uno tenía una raíz. En la función cuadrática uno tenía 2 raíces. Aunque habíamos visto casos donde podíamos tener una o ninguna.
Bueno, y en la función cúbica, polinomio de grado 3, vemos que empieza a haber 3 raíces. Podría llegar a haber 3 raíces. Bueno, y eso es un enunciado bastante característico de los polinomios, ¿no? Que si uno tiene un polinomio cualquiera de grado n, va a tener como mucho n raíces. N es la cantidad de raíces. La cantidad máxima de raíces, ¿sí? O sea, en el mejor de los casos vamos a tener n raíces. Y las raíces son justamente donde la función atraviesa al eje X. Hasta ahí vamos más o menos con esto. No, seguramente no dije nada nuevo, pero es bueno ya ir asentando eso. Perfecto. Y empiezan a pasar cosas, ¿no? Si yo quiero calcular las raíces de un polinomio de grado mayor al de grado 2, por ejemplo de grado 3, vemos que es difícil, ¿sí? Ya no es tan sencillo, ya no hay una fórmula, o sea, ya no puedo despejar ni puedo aplicar una fórmula, sino que ahí tengo que empezar a realizar algún tipo de artilugio aritmético. Entonces suele ser difícil encontrar las raíces de las funciones polinómicas cuando son de grado 2 o más. ¿Ok? Ahora bien, si yo, por ejemplo, vamos con este ejemplo. Si yo, por ejemplo, les digo, ¿cuál es el gráfico de esta función? ¿No? Les pregunto, ¿cuál es el gráfico de esta función? ¿Ustedes qué me dirían? Al menos tiene 3 raíces. Que en el mejor de los casos va a tener 3 raíces, ¿sí? En el mejor de los casos. Podría tener una sola o podría tener 2. O podría no tener raíces, ¿sí? Pero es difícil entender cómo es el gráfico de esta función, ¿sí? Es complicado saber cómo es el gráfico de esta función. Por eso es que tenemos varias técnicas. Técnica 1, GeoGebra, ¿no? Nunca falla. ¿Sí? GeoGebra escriben esto y les muestra la función. De hecho, en un ratito lo hacemos. Esa es la opción 1. Opción 2. La que nunca falla también, ¿sí? Que se puede aplicar a cualquier función, por más complicada que sea, que también la conocemos desde el curso de inglés, que es lo que se llama la tablita, ¿sí? Uno hace una tablita de valores con, no sé, 10 valores o la cantidad de valores que quiera, y uno empieza a obtener puntos. Una vez que tiene los puntos, uno ya tiene una aproximación del gráfico. Y la opción número 3, que siempre es la mejor, que es justamente obtener los factores, o sea, factorizar. Esto es lo importante. Vamos a ver por qué es importante factorizar un polinomio, porque no es solamente un berrinche matemático, ¿sí? Sino que nos facilita mucho la interpretación del polinomio. Así como está el polinomio es un espanto y yo no tengo ni idea cuál es su estructura, ¿sí? A menos que tenga GeoGebra o que tenga ganas de hacer una tablita. Es complicado entender cómo es el comportamiento de un polinomio. Entonces, si uno logra por medio de alguna herramienta, algún truquito algebraico o aritmético, ¿sí? Si uno logra a esto transformarlo de la siguiente forma, o sea, es una función polinómica de grado 3, así que uno podría decir que su factorización podría ser esta. Vamos, la voy a inventar, ¿no? No es exactamente esta. Simplemente quiero que vean que lo que logramos si conseguimos esto. Supongamos que yo lo factoricé, que todavía no sabemos hacerlo. Lo factoricé y al factorizarlo obtengo esto. Justamente factorizar quiere decir obtener producto de otros polinomios, ¿sí? El polinomio principal lo descompongo en producto de polinomios de grado más pequeño, ¿sí? En este caso 3 polinomios de grado 1. Ahora, si yo les pregunto, ¿saben cómo es el gráfico de esta función? Le hago la misma pregunta, pero con esto, ¿sí? ¿Cuál es el gráfico? Por ahí me pareció escuchar que sí, pero ¿cómo lo ven? Y ahí ya nos dan los valores de X. 3 raíces veo ahí. No los valores de X, pero efectivamente sí las raíces. Entonces, esa es la gran virtud que tiene la factorización. Si uno logra al polinomio escribirlo en forma factorizada, ya terminó, ya no tiene mucho más que hacer.
¿Por qué? Porque ya sabemos cómo es el gráfico. Vamos a ver cómo sería este gráfico de este polinomio factorizado. ¿Cuáles son las raíces de este polinomio? 2, menos 1 y menos 4. Efectivamente, las raíces son, las voy a escribir así entre llaves. La primera raíz, o sea, el valor que anula a este factor es el 2. Si yo pongo un 2 en la x, 2 menos 2 da 0. Entonces, efectivamente, el 2 es una raíz. La otra raíz es el menos 1, es el término que anula el segundo factor. Y la última raíz sería un menos 4. ¿Estamos hasta ahí? Vemos que desde acá es fácil encontrar las raíces. Sí, bro. ¿Sí? Sí. Ojo ahí con los signos, no se confundan, no piensen que menos 2 es una raíz, no, 2 es la raíz, es el término que es el valor que anula al factor. Y bueno, justamente como es una raíz, quiere decir que corta al eje X. Entonces, los cortes con el eje X los vamos a tener en el 2, los vamos a tener en el menos 1 y lo vamos a tener en el menos 4. Menos 2, menos 3, menos 4. Entonces ya tenemos las tres raíces. Buenísimo entonces. Y ahora, ¿cómo es el gráfico? Acá uno se topa con lo siguiente. El gráfico podría ser algo así. Opción 1 podría ser algo así. O, si uno tiene un poquito más de imaginación, podría haber otra alternativa, que el gráfico podría ser algo así. Ya. Es importante que los polinomios son la función más noble de todas. ¿Qué quiere decir noble? Los polinomios son una función continua, o sea que uno las hace con un solo trazo, ¿sí? Y que tienen como máximo grado menos 1 panzas, ¿sí? O cambios de concavidad. O sea, si estamos en una función, en un polinomio de grado 3, vamos a tener como máximo 2 veces cambio de concavidad. O sea, estos u y u invertida vamos a tener 2 como mucho, ¿sí? Eso también nos ayuda a describir el gráfico. Yo sé que no va a seguir haciendo esto, porque esto me indicaría que ya no es de grado 3, sino que es de grado, en este caso, 6 o 7, ¿sí? Entonces eso también es importante, para que uno tampoco deje la imaginación tan abierta. Bueno, entonces lo único que nos queda por saber es cuál de los dos es el gráfico correcto, ¿no? El verde o el rojo. Más allá de la amplitud, que tampoco la sabemos, pero uno ya tiene una remota idea de cómo sería. Entonces, ¿cuál es el correcto? ¿El verde o el rojo? ¿Cuál les parece que sería el gráfico que está vinculado a este polinomio? ¿Cuál les parece que es? Y el verde. Sí, la respuesta es no tengo ni idea, ¿no? Yo tampoco lo sé. Tenemos que hacer algo más para saber cuál es, ¿sí? ¿Qué es lo otro qué es lo que hay que hacer para saber decidir cuál es el correcto, ¿no? ¿Cómo hago para saber si el verde o el rojo está bien? ¿Qué les parece que habría que hacer? Algo muy sencillo. Negativa. No, porque de hecho las dos son positivas y negativas según en qué momento. Bueno, ahí dicen la tablita. No depende de la ordenada. Hay que reemplazar las raíces, ¿no? Para saber qué coordenada tiene. Tampoco, porque las raíces ya las conocemos y ya sabemos que da 0, así que no nos aporta nada las raíces. El rebote. El rebote tampoco, porque acá la multiplicidad ya la conocemos. Por ahí dijeron la ordenada. Efectivamente, si yo conozco la ordenada del origen, ya sé por qué punto de X tiene que pasar. O pasa por acá o pasa por acá. O sea, conocer la ordenada es un buen truco. El problema es que acá no conozco la ordenada, ¿no? Porque está escrito en forma factorizada. Por ende, la ordenada no la conozco. Tendríamos que hacer la distributiva y ver cuál es la ordenada. El gran truco para decidir cuál de las dos es correcta es hacer la tablita en algún valor que no sea una raíz. Por ejemplo, me puedo fijar cuánto vale la función en algún punto que no sea la raíz. Por ejemplo, en el 0, ¿sí? Vamos a ver cuánto da la función polinómica en el 0. Nos queda 0 menos 2 por 0 más 1 por 0 más 4. Entonces, ¿cuánto da esta cuenta? Nos da menos 2 por 1 que da menos 2 por 4 que da menos 8. Entonces sabemos que la función en el 0 nos tiene que dar menos 8. Así que gracias a este menos 8 sabemos que la función tiene que pasar por el menos 8. El menos 8 podría estar acá, ¿sí? Entonces este menos 8 nos indica que efectivamente la curva era la que era negativa en el 0, ¿sí? Es la verde. Entonces esa es la forma de definir
cuál de las dos posibles gráficas es la correcta, ¿sí? En este caso la verde es la correcta porque me lo dijo un punto extra. O sea, siempre es bueno pensar en un punto extra. ¿Por qué? Porque las raíces solas no me alcanzan, ¿sí? Necesito siempre un puntito de más como para saber cuál de las dos posibilidades es la indicada. ¿Bien? ¿Dónde estaría el -8, profe? No entendí. El -8 está en el negativo de la y. En este caso está acá, ¿sí? Porque yo estoy haciendo todo sin escala. Okay. Es por eso que decidí la curva verde, porque la otra pasa por acá arriba. Y bueno, acá arriba es positivo, ¿sí? Yo no entendí cómo llegamos al -8. -8, mirá, de acá, aplicamos, elegí cualquier punto. El 0 lo elegí porque es fácil, ¿sí? Entonces Sí. pongo el 0 en todas las x, ¿sí? Reemplazo, hago la función en 0. Esta es la función y la evalúo en 0, o sea, reemplazo x por 0. 0 menos 2 da menos 2, 0 más 1 da 1 y 0 más 4 da 4. Así que en total me queda menos 2 por 1, que da menos 2, por 4, que da menos 8. ¿Sí? Ahora sí. Apliqué en cualquier punto. Si el valor hubiera sido 8, sería la de arriba, claro. La gráfica roja. Exacto. Si el valor me hubiera dado positivo, quiere decir que la roja era la correcta. Si me hubiera dado cualquier negativo, la verde es la correcta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis muy cualitativo, ¿no? Muy por arriba, ¿sí? Ahí por ahí preguntan si nunca falla reemplazar por 0. Bueno, sí falla. ¿Por qué? Porque yo les dije que pensar en un punto extra que no sea raíz. No me alcanza, que no sea raíz. Entonces, si el 0 es una raíz, en este caso no puedo usar el 0. Siempre tengo que usar un punto que no sea raíz. Un punto fácil que no sea raíz. Cuando el 0 no es raíz, usen el 0. Es fácil de hacer la cuenta. Si no, elijan un número cualquiera, pero fácil de hacer la cuenta. No pongan raíz de 3 sobre 4, porque bueno, después tienen que hacer la cuenta con raíz de 3 sobre 4. ¿Sí? Un número sencillo para hacer la cuenta rápida. ¿Entendió eso? Eso nos da una idea de cuál es la opción correcta. Dicho esto, y podemos ir a algo más complejo, que también sé que lo vieron, me lo comentó Luis y ahí ustedes lo mencionaron. Vamos a tratar de pensar en cómo son los gráficos de determinados polinomios. Así que yo les voy a dar un polinomio P sub 1, que podría ser este. Yo se los voy a dar siempre factorizados. ¿Para qué? Para que entendamos que si uno logra factorizar el polinomio, ya está todo hecho. Ya no hay más nada que pensar, ya es todo una pavada. Vamos con esto. Si les pregunto, ¿cuál es el gráfico de este polinomio? Con lo que vieron con Luis, ¿ya lo saben o no lo saben? ¿Cómo lo ven? Y es una combinación de una curva, ¿cómo te puedo explicar? ¿Una curva de qué? Ah, ok, bien. Un rebote con ¿cómo se llama? Un corte. Y corte. Bueno, excelente, muy bien. Bueno, ahí empieza a correr el hecho de la multiplicidad. ¿Qué es la multiplicidad? Vamos a tratar de responderlo de la siguiente forma. Primero tratemos de saber cuál es el grado del polinomio P sub 1. O sea, cuál es el grado de este polinomio. O sea, cuál es el máximo exponente de la X. ¿Cuál les parece que es? 3. No exactamente. -7, ¿no sería? Los grados son siempre positivos, ¿sí? Son los exponentes de la X. Exponentes. O sea, ¿a cuánto está elevada la X? Cuando está elevado a la 3 es de grado 3. Cuando está a la 2, grado 2. Grado 6 sería X a la 6. Entonces, ¿cuál es el máximo exponente de la X en este caso? No va a ser 6. ¿No es de grado 1? Tenés cuadrado y tenés una elevado a la 1. Efectivamente, lo que tienen que hacer es pensar en el polinomio en su expresión extendida, ¿sí? Así como está, uno se podría confundir y decir, bueno, el mayor exponente es el 3 de esta X, ¿sí? Uno se podría confundir por ahí. Pero bueno, también hay un 3 al cuadrado y también hay un 3 a la 1. Y encima están multiplicados, ¿sí? Entonces uno tiene que por lo menos pensar cómo quedaría la distributiva. No les estoy pidiendo que hagan la distributiva, ¿sí? Ni que apliquen el binomio de Newton todo el tiempo como para saber cómo expandir este polinomio. Porque la idea nunca es expandir a los factores, sino pensar un poco en cuando uno haga las distributivas, ¿sí? Cuando uno multiplique todos los factores con todos, ¿sí? No quiero hacer un mamarracho en la hoja,
¿De qué grado va a quedar la X? Efectivamente por ahí lo dijeron. Pensémoslo. Este pedacito de acá es de grado 3. ¿Sí? Este pedacito es de grado 3 porque si yo aplico el binomio de Newton para grado 3, ¿se acuerdan del triángulo de Tartaglia? Acá me aparecía la X al cubo. ¿Sí? Después acá también binomio de Newton, aplico el grado y me va a aparecer la X al cuadrado. Más y menos un montón de cosas, pero va a aparecer la X al cuadrado. Y lo mismo acá. Me va a aparecer la X a la 1. Más y menos un montón de cosas. Cuando yo haga la distributiva, ahora sí, entre todas estas cosas, ¿de qué grado va a quedar? Por ejemplo, cuando hagamos X a la 1 por X al cuadrado, ¿qué nos va a dar? X a la 1, X al cuadrado. Efectivamente, X al cubo. Bueno, y cuando tenga X al cubo y lo multiplique por X al cubo, ¿qué nos va a dar? A la sexta, se multiplican los exponentes. Se suman los exponentes, perdón. Entonces, claro. Entonces, efectivamente, el grado de nuestro polinomio es grado 6. ¿Sí? Es este 2 más este 3 más este 1. Entonces, el grado del polinomio es grado 6. Grado 6 nos indica que hay como mucho, horrible como escribí mucho, 6 raíces. En este caso no hay 6, sino que hay 3, ¿sí? Pero como mucho habría 6 raíces. Bien. Ya sabemos el grado. Buenísimo. Ahora, si te estoy diciendo que como mucho hay 6 raíces, ¿por qué vemos solamente 3? ¿Sí? Porque hay solamente 3 raíces. Vamos a escribir las raíces ahora. Vamos a escribir cuáles son las raíces. ¿Cuáles son las raíces de este nuevo polinomio? ¿Cuáles son? 7, efectivamente. 7 menos 1 y 2, ¿no? 7 menos 1 y 2. Bien, muy bien. Tenemos solamente 3 raíces, no hay 6. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Dónde están las otras 3? ¿Dónde están las otras 3? ¿Las otras 3? Y en donde está el cuadrado corta 2 veces, supuestamente. Efectivamente, ahí aparece el concepto de multiplicidad. La raíz menos 1, que es esta que está acá, acá está. ¿Sí? Pero está al cuadrado, quiere decir que esta está 2 veces. ¿Sí? Es una raíz con multiplicidad doble, así se llama. Cuando uno no tiene elevado a la 1, sino que tiene elevado a algún otro coeficiente, quiere decir que la multiplicidad es 2. O sea que la raíz menos 1 está 2 veces, está repetida. Y lo mismo con la raíz 2. ¿Sí? La raíz 2 aparece 3 veces, así que tiene multiplicidad triple. O sea, visualmente vamos a ver 3 raíces, pero mentira, siguen estando las 6, solo que algunas están solapadas sobre ellas mismas. Entonces ese es el concepto de multiplicidad. ¿Bien? Y vamos a tratar de ver cómo se ve eso en el gráfico, justamente. Vamos a dejar visible lo que me interesa. Sería solo esto. Vamos a hacer el gráfico. Siempre un gráfico muy aproximado, como para entender la idea. Para la perfección tenemos a GeoGebra y todos los motores gráficos. Acá simplemente entender un poco su conducta. Bueno, entonces vamos a marcar las raíces. Raíces, dijimos que eran el 7 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Acá tenemos una de sus raíces. Las voy a marcar con colores distintos, o eso voy a intentar. Después tenemos una raíz en menos 1, que estaría como por acá. Y la otra raíz en 2. O sea, acá. Bueno, glorioso. Ya tenemos las 3 raíces marcadas. Y ahora vamos a ver un poquito qué era lo que nos quería decir la multiplicidad. ¿Se acuerda qué nos decía la multiplicidad? No. El rebote y el cruce. Efectivamente. Multiplicidad de la raíz. O de las raíces, mejor dicho en plural, pero no importa. Multiplicidad de las raíces. ¿Qué pasaba cuando la multiplicidad era par? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando la multiplicidad es impar? Vamos Era par, rebotaba. Efectivamente, vamos a analizar. Par rebotaba, ¿no? Sí. Cuando la multiplicidad es par, por ejemplo, acá en el caso del cuadrado, el 2 es par, el 3 es impar y el 1 es impar. Así que cuando es par,
justamente rebota. ¿Qué quiere decir que rebota? Que llega a la raíz y justamente rebota. O en su defecto, la versión que viene desde abajo, llega y rebota. Y la multiplicidad impar nos dice que llegamos a la raíz y atravesamos el eje. O en su defecto, si viene desde abajo, llegamos a la raíz y atravesamos el eje. Entonces, estas son las dos posibles paridades que hay, porque los números se separan en pares e impares, los números enteros, así que no hay una tercera alternativa. Entonces, vamos a analizar un poquito qué está pasando acá. Vamos con el 7. ¿Sí? El 7 tiene paridad impar, ¿sí? Porque es multiplicidad 1. Entonces, ¿qué pasa con nuestra curva en el 7? Sigue largo. Cerca del 7, uno, por ejemplo, puede venir desde abajo y toca el 7 y sigue de largo. Listo, ya analizamos lo que pasa con el 7. Bueno, después, ¿qué pasa con el 2? ¿Sí? El 2 tiene multiplicidad triple, el 3 es impar. Por ende, nosotros venimos hasta el 2 y cuando llego tengo que atravesarlo porque la multiplicidad es impar. Y después nos queda analizar la multiplicidad del menos 1, que la multiplicidad es 2. Como bien dijimos, rebota. Así que viene desde arriba, llega y no atraviesa, sino que rebota. Y listo, ya tenemos la estructura de nuestra función. Nuestra función es así y no hay más comentarios. O sea, atraviesan las multiplicidades impares y rebotan la multiplicidad par. Ahora bien, la pregunta que me pueden hacer es ¿por qué tomé esta primera decisión? ¿Sí? Voy a borrar la curva. Yo dije, bueno, viene desde abajo y atraviesa. Una vez que tomé esa decisión, todo lo otro ya estaba medio que masticado. Era así y punto. Pero alguien me podría haber dicho, pero ¿por qué empezaste desde abajo? Podrías haber empezado desde arriba. Si yo empiezo desde arriba, llego al 7, que tiene multiplicidad impar, lo tengo que atravesar. Una vez que estoy acá, la curva es continua porque es un polinomio, así que no me puedo ir para otro lado. Tengo que venir hasta el 2, tiene multiplicidad impar, así que tengo que atravesar. Y ahora tengo que llegar a la otra raíz, ¿sí? Que es esta que está acá y tengo que rebotar. Entonces vemos nuevamente que por más que uno conozca la multiplicidad, otra vez está enfrentado a dos opciones, ¿sí? La opción roja o la opción verde, nuevamente. Entonces la multiplicidad solo nos dice mucho, porque ya nos dice cuál es la conducta del polinomio, pero lamentablemente no nos alcanza, necesitamos algo más. Y ese algo más que necesitamos nuevamente es un punto extra. Vamos a analizar un punto extra. Que nuevamente, como el 0 no es raíz, podemos analizar en el 0, así que vamos a hacer la función en 0. ¿Cuánto vale la función en 0? Bueno, vale 0 menos 7, eso da menos 7, por 0 más 1 que da 1, al cuadrado da 1, ¿sí? Y luego tenemos 0 menos 2 que da menos 2, al cubo da menos 8. Bueno, más allá del número, que podría ser anecdótico o no, lo que vemos acá que tenemos un 7 por un 1 por un 8, ¿sí? Más allá del 56, lo que nos importa más que nada es la positividad, ¿no? Tenemos negativo, positivo, negativo, esto nos va a dar ¿qué cosa? Esto nos va a dar algo mayor que 0. ¿Sí? Y con esto nos vamos a quedar más que nada en nuestro análisis, ¿sí? Uno al evaluar en el punto ve que obtiene un valor que es positivo, ¿sí? Entonces quiere decir que en el 0 vamos a tener un valor positivo. Entonces, ¿cuál de las dos es nuestra curva correcta? Nuestra curva correcta efectivamente es la verde, ¿sí? Hicimos el mismo análisis que antes. Sabemos que la curva correcta es la verde, no es la roja. Entonces, conociendo la multiplicidad y conociendo cómo se porta la función en un punto más, nos alcanza para poder graficar, ¿sí? ¿Hasta acá me van siguiendo más o menos? Sí, bro. Es bastante sencillo. Y después hay otra cuestión interesante, es que esta función sigue subiendo y no para de subir. Y de este lado también, sigue ascendiendo y no para de ascender. ¿Por qué? Porque no puede irse para abajo y atravesar al eje, ¿sí? No lo puede atravesar, ¿por qué? ¿Por qué no puede hacer esto? Tendríamos otra raíz. Porque tendría que haber otra raíz, ¿no? Esto tendría que ser una nueva raíz. Y no hay otra raíz. Así que es mentira, no puede ir para abajo. No puede ir para abajo y atravesar al eje. Lo que sí puede hacer, y es cierto, y si alguien me lo dice está bien, podría llegar a tener un máximo, irse para abajo, pero en algún momento va a volver a subir. Y esto no lo puede hacer muchas veces, porque como yo les dije que es de grado 6, puede tener como mucho 5 panzas, ¿sí? Y ya tenemos 3 panzas, 4 panzas, como mucho 5 panzas. O sea, no hay muchísimos cambios en la curva que uno puede inventar, ¿sí?
Entonces, en líneas generales vamos a ver que la función va a ser así. Entonces, esto es muy útil para entender cómo funcionan las curvas. Más allá de algún minúsculo cambio que podría llegar a tener en algún momento, sabemos que no va a diferir mucho más de esto que estamos dibujando, ¿sí? ¿Está claro el concepto este? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí. Con Luis justamente lo que nos interesa es que uno cuando ve un polinomio factorizado ya sabe cuál es el gráfico, no hay más nada que pensar. Es por eso que después, lamentablemente, tenemos que venir a la parte aburrida, que es la de operaciones y la de factoreo, ¿sí? Porque uno justamente quiere que el polinomio siempre esté factorizado. Porque al estar factorizado ya está todo hecho. Buenísimo. Vamos a hacer uno más. Vamos con este polinomio 2 a modo funcional, que podría ser x a la cuarta 2x menos 1 al cuadrado por x más 1 a la 8. Total, no son todas pares, me gusta que sean todas pares. Vamos con un 7 por acá. Bueno, ya estamos. Vamos con lo mismo. Primero, ¿cuál es el grado del polinomio? ¿Cuál es el grado de P sub 2? 13, ¿no es? 3. 13. Ah, 13, sí, 13 me gusta más, ¿no? Es grado 4 por acá, grado 2 por acá, la suma da 6 y más 7, efectivamente 3. Así que estamos en un grado 3, buenísimo. Raíces, ¿cuáles son las raíces? Nico, te puedo hacer una pregunta, me quedé con una Sí. duda en el ejercicio anterior. Sí, decime. Cuando vos dijiste que daba, porque da 15, ¿no? Cuando igualás ahí, cuando es el valor 0, el Sí. punto extra. Sí. ¿No da menos 15? Se está multiplicando, no hay una suma, ojo. Sí. Es un factoreo, espera, ¿ves? 7 por 1, 7. Por 8. Negativo, ¿no? Sí. Es por, no es más. Por. Claro. Y no da 15. Lo que da 15 es 7 más 8. Eso sí da 15. Perdón, pero el valor, lo que voy yo, ¿no es negativo? No, también es positivo. Mirá, tenés menos 2 al cubo. Eso da menos 2. Y menos 7 a la 1 da menos 7. Y esto da 1 al cuadrado. O sea, tenés uno negativo, uno positivo y uno negativo. Negativo por positivo da negativo. Y por negativo da positivo. Está bien. ¿Sí? Da positivo. Estaba confundido, perdón, gracias. No, por favor. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las raíces del polinomio P sub 2? El 0. Ok, el 0. Ahí no escuché bien. El 0, el menos 1 dijo 1 y- Maxi. Y menos 1. Bueno, y el 1. Y hasta ahí está mal, pero no tan mal, como diría alguien ahí por la tele. El 1 es mentira, ¿sí? No, el 1 no. O sea, uno está muy acostumbrado a simplemente cambiarle el signo a lo que ve acá. ¿No es un medio? Pero bueno, sí, efectivamente hay un medio ahí dando vuelta. ¿Por qué? Porque la raíz no es solamente mirar el número que está sumando, restando y cambiarle el signo. No. La raíz es... ¿Qué cosa? Son funciones lineales, por ende la raíz es siempre pasar para el otro lado. Entonces, efectivamente hay una de las raíces que es menos 1, esta la encontraron bien a ojo. Pero esta otra, que está acá, está un poquito más escondida, se las puse así a propósito para que se me confundan. Esto, la raíz de este factor, no es 1 positivo. Uno tiene que hacer el despeje, en este caso es muy sencillo, ¿no? Pero, efectivamente, la raíz es un medio. Ojo con eso, no piensen que siempre es cambiarle el signo y nada más. No, hay veces que el coeficiente te molesta un poco. Entonces, efectivamente, la raíz es un medio, como bien dijo ahí Karina. O sea, algunas son triviales a ojo, pero hay otras que tienen que hacer un despeje, por lo menos mínimo, pero tienen que hacerlo. ¿Ok? Porque es el valor de x que anula el término. Y si yo acá pongo un 1, me queda 2 por 1 da 2, menos 1 da 1, no da 0, es mentira. Entonces, las raíces son estas que están acá. Bueno, vamos a analizar un poco la paridad, ¿no? La raíz. Ahora, el 0 lo dijeron muy bien. Buenísimo, ¿por qué? Porque esto lo pueden pensar como x menos 0 a la cuarta. Entonces ahí uno ve que el 0 efectivamente es la raíz.
Pero bueno, lo sacaron bien, así que dedujo que lo entienden. Vamos a analizar la paridad. La paridad del 0 es par. La paridad del -1 es impar. ¿Sí? Porque está a las 7 y la paridad del 1/2 es par. Dicho esto, ya podemos graficar. La del 0 le pegamos de suerte. Yo le pegué de suerte. ¿Vos ¿no? decís? Sí, yo sí. Y es el número que anula la X. ¿Qué número anula la X? Y el 0. No es más Claro, que pensar. yo como no vi ningún número, para mí fue 0. Claro, pero viene de ahí la mano, de pensarlo escrito como menos la raíz. La raíz, bueno, tiene que ser un 0. Efectivamente, bueno, muy bien. Bueno, después el análisis es lo mismo. Vamos a escribir las raíces. Tenemos raíz en 0, buenísimo, la marcamos. Raíz en -1, la marcamos. Raíz en 1/2, la marcamos. Y vamos con la multiplicidad. En 0 tenemos paridad par, así que rebota. Si viene desde arriba, se va para arriba. Así de simple. Después en el 1/2 la paridad es par, así que si viene desde arriba, se va para arriba. No queda otra. Y después en el -1 la paridad es impar, por ende si viene desde arriba, se tiene que ir para abajo. No queda otra opción. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, puede venir alguien y me puede decir, ah, pero vos empezaste de arriba, que vivo. Bueno, podés empezar desde abajo sin problema. Y vamos a ver que efectivamente las opciones son las mismas. Solo que su proyección hacia el otro eje, ¿no? Es lo mismo. En impar atravieso, en par reboto y en par reboto. Por ende, o es la azul o es la roja. ¿Cómo hacemos para obtener si es la azul o la roja? Lo mismo que antes, Ahora ¿no? no tenemos el 0, se nos complicó otra vez. Efectivamente, necesitamos un punto extra. Analizar lo que pasa en algún punto extra, que cuál puede ser cualquiera. Pueden ponerme la raíz séptima de 3 a la cuarta y hacer la cuenta, o un número fácil, ¿no? Un número fácil que no sea el 0 podría ser el 1, ¿sí? El número fácil tiene que estar siempre dentro de las curvas, ¿no? Es que la curva es un polinomio y claro, los polinomios tienen como dominio todos los reales, así que puedes poner cualquier número. Claro. Yo lo dibujo hasta acá, pero los polinomios se propagan al infinito, así que cualquier número te sirve. Sí. Perfecto. Bueno, un número fácil que no sea el 0 podría ser el 1. ¿Por qué? Porque el -1 no lo podemos usar porque es raíz, así que usamos el 1 efectivamente. Hacemos la cuenta, 1 a la cuarta me da 1, por 1 por 2 me da 2, menos 1 da 1 y al cuadrado da 1, fácil. Y después tenemos un 1 más 1 que da 2, a la séptima da 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Sí? 128 nos daría 2 a la séptima. ¿Por qué entre paréntesis? ¿No pueden ir solo? Sí. Yo pongo el paréntesis siempre por precaución, sin saber el signo, sin pensar, ¿no? Un reflejo mío, por las dudas que aparezca un menos, pero obviamente puede ir sin el paréntesis. ¿Sí? Y bueno, lo importante acá es que efectivamente esto da mayor que 0. ¿Sí? Entonces, como da mayor que 0, quiere decir que si yo vengo al 1, ahí me quedó una pregunta pendiente de Bruno, ahí voy a eso, pero no quería parar la explicación. Bueno, efectivamente en el 1 da positivo, así que efectivamente estamos en la curva azul. Entonces la solución es la azul. ¿Sí? La solución es la que en el 1 tenemos una altura positiva. Bueno, y con eso ya hicimos como 3 ejemplos, ya medio que ya sabemos graficar cualquier polinomio que esté factorizado. Bruno por ahí preguntaba de dónde saqué lo de la paridad, ¿no? No sé bien a qué te referís con la pregunta, pero lo analizamos otra vez. Básicamente la paridad es cuántas veces aparece repetida la raíz. Y eso uno podría no saberlo. Lo importante es que la paridad viene dada por el exponente que tenemos en cada factor, ¿sí? El 2 es la raíz de este factor que está elevado a la 3, así que paridad impar. El -1 es la raíz que anula este factor y está elevado al cuadrado, así que la paridad es par. Y el 7 acá está elevado a la 1, así que es impar. Entonces, una vez que uno definió las paridades de las raíces, sabe que la paridad par nos hace que rebotemos en la raíz, o de arriba o de abajo, y la paridad impar nos hace que atravesemos esa raíz, ya sea desde arriba o desde abajo, pero uno sabe que la va a atravesar. Eso es lo que define justamente las paridades. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Punto extra siempre es el la única manera de llamarlo, ¿no? Punto extra. Sí, evaluar en otro punto. Simplemente es un punto para saber. Tenés que conocer otro punto, es eso. Claro. La otra opción es pensar en la distributiva
y ver cuánto vale la ordenada al origen, ¿sí? Porque No, ahí me la complico peor. no, también es muy sencilla, también es muy sencillo porque simplemente es operar con los números que no tienen X, o sea, simplemente es trabajar con estos valores, ¿sí? Y nada más, pero bueno, sí, me parece que con un punto extra es mucho más rápido. El punto extra me lo Sí, entiendo mejor. es más sencillo, me parece. Genial. Bueno, y eso es cómo se comporta un polinomio en cuanto a nivel funcional. O sea, ya sabemos cómo es el funcionamiento justamente de un polinomio a modo gráfico. Eso tengo entendido que lo habían visto con Luis, ¿no? Que creo que no dije mucho nuevo. Creo que nada nuevo dije. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos ahí reforzando lo que comentó Luis. Perfecto. Bueno, y después con Luis vieron otra cosa más. Lo único que varía el exponente si es par o impar, pero ¿qué sería tan grande sea el exponente que es tan cerrada o tan abierta? Sí, efectivamente tiene que ver con el crecimiento de la curva, ¿no? Espera, volvemos a esta curva. Porque si un 128 sería un... Efectivamente, el 7 de la paridad del menos 1, que está por acá. Si yo pongo otro impar pero más grande, qué sé yo, el 7001, la curva va a ser exactamente la misma, solo que cerquita del 7001 vamos a ver que la curva crece muchísimo y después baja muchísimo. O sea, cerca de justamente de qué tan grande es la paridad esa, o sea, ese número que tan grande sea, la curva es la misma, solo que son mucho más empinados sus máximos y sus mínimos, ¿sí? Si las paridades son todas tranquilas, la curva va a ser algo así. Viene por acá, rebota tranquila, viene por aquí, rebota tranquila, ¿sí? Cuanto más grandes sean los exponentes, más bruscos van a ser los movimientos, pero la curva va a ser la misma, ¿sí? Es solo eso, es lo único que cambia. Perfecto, gracias. Era como en las parábolas que uno cambiaba la felicidad o la tristeza justamente con el coeficiente principal. Bueno, uno puede pensar más o menos en lo mismo con esto. Que no se borra eso, quisiera saberlo. Me gustaría saberlo. Bueno, listo. Bien. Bueno, y lo otro que vieron con Luis es lo siguiente. Vieron que, dado un polinomio cualquiera, polinomio P, corríjanme si no lo vieron, a un polinomio P cualquiera lo pueden dividir por un polinomio Q, ¿sí? O sea, como se pueden hacer las operaciones básicas, uno puede realizar una división de polinomios, ¿sí? Uno tranquilamente puede dividir polinomios. ¿Sí? Esto lo vieron, que se pueden dividir polinomios. No hay problema con dividir los polinomios. Díganme si lo vieron, si vieron cómo es la operación. Sí, función racional. No, pero más allá de la función racional, díganme si saben dividir los polinomios. Porque son dos cosas distintas. De esta forma no. En esta forma no. Bien. Bueno, uno puede dividir polinomios. Uno los puede dividir utilizando la técnica de Ruffini, que nunca lo escribo bien. O simplemente dividir de la forma tradicional. Lo importante es lo que están diciendo ustedes, ¿no? Que si uno piensa en la división de polinomios, aparece una nueva función, ¿sí? Una nueva función que puede ser la función P sobre la función Q de X, que es lo que se llaman funciones racionales polinómicas. Entonces, nuevamente, uno puede pensar en la división de polinomios como una operación, ¿sí? O puede pensar en la división de polinomios como una nueva función. Y con esto fue con lo que más o menos cerraron con Luis, ¿sí? Con el concepto de función racional polinómica. ¿Cuál es el concepto de una función racional polinómica? Bueno, su nombre lo indica. Es un polinomio dividido otro polinomio. Así de sencillo. O sea, por ejemplo, una función racional polinómica podría ser 7x a la novena menos 1 más x al cuadrado sobre, abajo tengo que poner otro polinomio, qué sé yo, menos 4 más x al cuadrado menos x al cubo, ¿sí? Este es un ejemplo de función racional. Este es un ejemplo de una función racional polinomio. Más o menos se está entendiendo. Es un nuevo tipo de función que viene dado por la división de dos polinomios, ¿sí? Y bueno. Perfecto, eso sí lo veo. Perfecto, bien. Y también lo que vamos a hacer ahora es analizar un poco la conducta de este tipo de funciones. Y nuevamente, para analizar la conducta de estas funciones, tenemos que tener a los polinomios factorizados, ¿sí? Todavía no sabemos factorizar, pero vamos a ver
a dónde queremos llegar una vez que sepamos factorizar. Bueno, esta es la función. La función viene dada por un determinado polinomio P sobre un determinado polinomio Q. Genial. Y vamos a analizar, por ejemplo, el polinomio P podría ser x al cuadrado, x menos 1 al cuadrado por x más 2. Vamos a dejarlo a la 1 por x menos 3 a la tercera. Sobre, vamos con otro polinomio también factorizado que podría ser x más 1 al cuadrado por x menos 4. Listo, ya estamos. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es pensar cómo es el gráfico de esta función polinómica, racional polinómica f. Para ello vamos a pensar primero en el numerador y después pensamos en un rato en el denominador. Vale. Luego en el denominador. Bueno, vamos a ver cómo se piensa en este tipo de funciones. Lo primero que hay que hacer es muy parecido a lo que veníamos haciendo antes. Con los ejes. Patosos. Bueno, empecemos con el numerador. O sea, lo que está arriba. Vamos con el numerador a ver qué le pasa. Bueno, uno podría analizar lo de siempre, ¿no? El grado del numerador. ¿Cuál es el grado del numerador? O sea, el grado de la parte de arriba, ¿cuál piensa que es? 3. 6. Efectivamente 6 es la suma de los exponentes. Tenemos un 2 más un 1 queda 3 más un 3 queda 6. Bueno, después tenemos las raíces. ¿Cuáles son las raíces del numerador? ¿Cuáles son? 1 menos 2. 1 menos 2. 1 menos 2 y 3 positivo, ¿sí? Esas son las raíces y en ese orden. Bueno, después la paridad. La paridad del 1 es par. La paridad del menos 2 es impar. Y la paridad del 3 es impar. Bien. Así que en el 1 rebota. En el menos 2 atraviesa. Y en el 3 atraviesa. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Vamos a marcar estos valores. Natalia, si estás hablando no te escucho. Si no. A ver. ¿Estás preguntando algo? ¿O solo sonido, ruido? Ahí está, gracias. Bien. Vamos a analizar un poco cómo es su conducta. Entonces, vamos a marcar las raíces. Tenemos una raíz en el 1. Otra raíz en el 3. Otra raíz en el 3. Y una raíz en el menos 2. Menos 1, menos 2. Ahí tenemos a las raíces. Vamos a analizar su paridad. Vamos con el 1. En el 1 sabemos que rebota. ¿Sí? Desde arriba rebota. Después vemos si viene desde arriba o desde abajo, pero supongamos que viene desde arriba. Y rebota. Vamos. Tú puedes, Nico. Ahí. Rebota, dije. Bien. Después, en el 3 tenemos paridad impar. Por ende, si viene desde arriba, debería atravesar el eje. Y en el menos 2, su paridad es impar. Así que podría ser algo así. ¿Sí? Eso es lo poquito que sabemos de la función del Pero numerador. disculpe. Sí. Ya. ¿Es impar el menos 2 porque es negativo? El menos 2 es porque está elevado a la 1. Ah, ok. ¿Sí? Está elevado a la 1, Okay. por eso es impar. Bien. Y ahora conviene sacar el punto extra para ver, o sea, como para no hacer las dos curvas. Sí, el punto extra uno lo podría sacar en cualquier momento, ¿sí? Es cierto que podríamos calcularlo, porque suponete que... Lo calculamos ahora y ya sabemos más o menos para Sí, dónde va. suponete que evaluás en el, qué sé yo, en el 4, ¿no? Bueno, justo en el 4 no, pues es una raíz, en el 5. Y eso te da 8, ¿no? Entonces sabes que en el 5 vale 8. Entonces ya tenés el puntito que ya te dice que en esta parte tiene que ser positiva. Y eso ya te asegura de entrada saber cuál es la curva, ¿sí? Es cierto, en cualquier momento se puede hacer. Pero bueno, yo lo dejo para el final siempre, pero efectivamente podés hacerlo ahora. Pero lo que es importante ahora es analizar qué pasa con el denominador. Porque esto no es una función polinómica, por ende su estructura no es continua. Así que no podemos simplemente definirlo con el numerador. Necesitamos saber también qué pasa con el denominador. Vamos a ver qué pasa con el denominador. Nuevamente podríamos analizar su grado, aunque mucho no nos importa ahora. El grado en este caso es 3. Muy bien, 3, perfecto. Y lo importante, como siempre, son las raíces. ¿Cuáles son las raíces en este caso? Menos 1 y 4. Menos 1 y 4, muy bien. Y vamos a analizar también la paridad. La paridad del menos 1 es par. Y la paridad del 4
es impar. Bueno, ¿y se acuerdan qué quería decir la paridad? No, al revés. Al revés, a ver, del 4 es impar y del -1 es par. No, está bien. Ah, no, está bien. Sí, está bien. Bueno, ¿se acuerdan qué quería decir? Que se acompañan y la otra que son... no me acuerdo. Como Bien. que una va para un lado y la otra va para el otro. Efectivamente, viene por ahí. Las raíces del denominador no son las raíces de la función, sino que esto definen un nuevo comportamiento en las funciones, que es lo que se llaman las asíntotas. O sea, conocer el comportamiento de las raíces del denominador nos permite conocer las asíntotas, lo que se llaman las asíntotas verticales. ¿Sí? Y las asíntotas verticales, ¿qué son? Son algo así, ¿no? Uno tiene los ejes, y supongamos que tenemos una asíntota vertical como por acá. Bueno, ¿qué es una asíntota vertical? Es un momento de nuestra curva, es un eje vertical en el cual nuestra función se aproxima muchísimo a él, pero nunca lo toca. ¿Sí? Eso es una asíntota vertical. ¿Sí? Esto es una asíntota vertical. Nos acercamos muchísimo a ese valor, pero nunca llegamos. O sea, el valor de la asíntota vertical es un elemento que no está en el dominio, ¿sí? Nunca se llega a tocar a la vertical que está sobre la asíntota vertical. Ese es el concepto de asíntota vertical. ¿Y qué nos definía la paridad? Bueno, cuando estamos en una raíz con paridad par, lo que quiere decir es que en esa asíntota tenemos dos opciones. Opción 1, a la derecha va para arriba y a la izquierda va para arriba. O sea, tanto a la izquierda como a la derecha van para el mismo lado. Esa es la opción 1. Opción 2, si viene de abajo, va para abajo. Son las dos opciones de la paridad par. La rama izquierda va para el mismo lado que la rama derecha. Y la opción 2 es la rama que va a la izquierda va para abajo, la rama derecha también va para abajo. ¿Sí? Esa es la paridad impar. Y vamos a la paridad impar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si a la derecha va para arriba, a la izquierda va para abajo. Esta es la otra opción de asíntota. A la derecha está subiendo y a la izquierda está bajando. O su otra opción, esto no lo puedo hacer en el mismo gráfico porque si no, no se va a entender. La otra opción es, si a la izquierda iba para arriba, a la derecha tiene que ir para abajo. ¿Ok? Eso son las dos posibles conductas que tienen las asíntotas, ¿sí? O se acompañan de los dos brazos o los dos brazos van para distinto lado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el concepto? Son dos opciones para cada una de las paridades. O las dos para arriba y las dos para abajo en la par, o una para arriba y una para abajo en la impar. ¿Sí? Entonces, dicho esto, podemos analizar un poco las paridades de las asíntotas también acá. Permítanme que voy a borrar un poco estos dibujos. Ahora los retomamos. Esto también lo habían visto, ¿no? Con Luis. Luis me comentó que más o menos lo trabajaron. Buenísimo. Bueno, ahora con verde voy a marcar las asíntotas, ¿sí? Las asíntotas las tenemos en -1. Así que como por acá hay una asíntota, recuerden, en rojo están marcadas las raíces y en -1 están marcadas las asíntotas. Y la otra asíntota está en 4. 1, 2, 3, 4. Vamos hasta ahí. Bueno, y pensemos cómo son. Vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿sí? Así que lo primero que nos topamos a la derecha es con esta asíntota. Acá hay una asíntota vertical. Bueno, esta asíntota vertical está en el 4 y el 4 es impar. ¿Qué quiere decir que el 4 sea impar? Quiere decir que si, por ejemplo, yo vengo desde la derecha y voy para arriba, ¿cómo tiene que ser mi gráfico a la izquierda? O sea, ¿cómo tiene que ser de este lado? Sí, es un poco difícil describirlo con palabras, pero efectivamente si para este lado iba para arriba, de este otro lado tiene que ir para abajo. ¿Sí? Porque es paridad impar. ¿Sí? No van juntas, no van en simultáneo. Una va al infinito y la otra va al menos infinito. ¿Okay? Eso porque el 4 es impar. Una vez que tenemos esto, bueno, ahora tenemos que llegar a la raíz. La raíz está en el 3. ¿Sí? ¿Y el 3 qué paridad tenía? Tenía paridad impar.
¿sí? Al tener paridad impar, sé que lo atravieso. Listo, lo atravesé. Ahora, ¿qué es lo próximo que viene? Lo próximo que viene es mi otra raíz, la raíz que estaba en el 1. Y en el 1 que tenemos, paridad par. Así que tengo que rebotar, no queda otra. Reboto. Lo próximo que viene es una asíntota, así que me tengo que aproximar a la asíntota, lo más que pueda. La asíntota está en el -1, así que tengo que analizar qué pasa con la paridad de esa asíntota. Vengo acá, el -1 tiene paridad par. Por ende, si yo a la derecha estoy siendo el más infinito, a la izquierda tengo que ir también al más infinito. ¿Ok? Y lo próximo que viene es esta raíz, que la raíz está en el -2 y la paridad es impar. Así que tengo que atravesar. Bueno, dicho esto, ya tenemos más o menos nuestra curva. Ahora acá podríamos evaluar el punto de... Efectivamente. Esperen que lo trato de hacer un poquito más prolijo. Muy bien. Las dos. No hace falta hacerlo en los dos. ¿No? Digo. Creo que la idea está, pero falta algo. Efectivamente lo que dijiste está casi bien. Estoy tratando de emprolijar esto porque me salió muy finito. Ahí estamos. Bueno, ahí parece la montañita de la maquinita que usa para detectar los signos vitales. Es verdad, sí, sí. En el -1 no tiene que rebotar. En el -1. En el -1 hay una asíntota. Ah, no, qué boludo. No, está bien. No, me por ende no rebota ni atraviesa, o va para arriba. No. Sí, bien. Bueno, todo muy lindo, todo hermoso. El problema es que todo esto vino de suponer que la curva empezaba así. ¿Sí? Yo dije, bueno, si vengo de la derecha y voy para arriba, pasa todo esto. Eso es cierto. Ahora bien, esto fue una suposición. De la misma forma como hacíamos antes, uno puede suponer que todo empezaba al revés. O sea que empezábamos por la asíntota para abajo. Bueno, pero en el 4 la paridad es impar. Por ende, si me voy para abajo, acá tengo que venir para arriba. Llego a la raíz que tiene multiplicidad impar, así que tengo que atravesar. Vengo a la otra raíz que tiene multiplicidad par, tengo que rebotar. Me voy para la asíntota que tiene paridad par, así que si viene para abajo tiene que volver y para abajo, y llego acá que tiene que cruzar. Bueno, entonces efectivamente, como pasaban los polinomios, también hay dos opciones, opción roja, opción verde. Entonces siempre pasa eso, ¿no? Cuando uno lo analiza así, o pasa una cosa o pasa la otra, pero uno no está convencido de cuáles de las dos ocurren. Lo importante es que nunca hay más de dos opciones, ¿sí? O es la roja o es la verde, no queda otra. Entonces nuevamente uno tiene que decidir cuál es la correcta. Y siempre lo mismo, para decidir cuál es la correcta, venimos a lo que quería hacer por ahí alguien, Lucas creo que era, de el punto extra. Bueno, ahora sí, o antes, como ustedes quieran. Podemos usar el 0. Efectivamente, acá por suerte podemos usar un punto extra en el 0. Un punto extra que vamos a hacer que sea el 0, que es fácil. La función en 0 que nos da 0 menos 1, que da menos 1, al cuadrado da 1, 0 más 2 que da 2. Lo dejamos ahí. 0 menos 3 da menos 3, pero al cubo da menos 27. ¿Sí? Y después 0 más 1 da 1, al cuadrado da 1, por 0 menos 4. Bueno, lo de arriba da negativo, lo de abajo da negativo, así que esto da mayor que 0. No nos importa mucho el número porque estamos haciendo el dibujo así nomás. Así que lo único que nos importa es la positividad. Entonces, efectivamente, esto da mayor que 0. Confirmar. ¿A qué te referís con confirmar? El valor en sí nunca nos va a servir, porque el valor suele dar un número feo, ¿sí? En este caso da un 50 y pico, o da un 13,5 si no me equivoco la cuenta. Así que es un número que no aporta mucho. Lo importante es el signo, ¿sí? Bueno, entonces en el 0 nos da positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos acá. En el 0 me da positivo. Así que esta es mi opción. La verde. La verde es la opción, que siempre de casualidad es el verde la solución. Sí, pero eso es casualidad de cómo uso los programas. Bueno, entonces efectivamente sabemos que la verde es la correcta. ¿Bien? ¿Siempre son mayor que 0, profe? ¿O no? No, pueden dar, no me acuerdo si alguno dio negativo, pero sí puede dar negativo tranquilamente. Si yo acá te ponía un 4 en vez de un 3, en vez de 27, iba a dar 54 positivo, así que iba a dar todo negativo. Depende mucho del número que pongas y de la paridad. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, sí. Con esto que vimos hasta ahora, ustedes saben cuál es cuál es el gráfico de cualquier polinomio
y de cualquier función racional polinómica. Vamos a hacer uno más como para afianzarlo, pero no hay mucho más que decir en cuanto al graficado de funciones racionales polinómicas. Vamos por acá. Vamos con una función f2 de x, que nuevamente viene dado por un cociente de polinomios, p de x y q de x. Y vamos a escribir. Vamos a ver. Vamos con un menos x más 2 al cubo por 2x más 7 al cuadrado. Con eso estamos bien. Y vamos por acá. Vamos con una x a la cuarta. 2x más 1. Y vamos con uno más. X menos 3 a la impar. Bueno, ahí estamos. Vamos con lo mismo. Vamos con el numerador primero. Numerador es lo de arriba, ¿no? Desde ya. Así que analizamos lo mismo. El grado mucho no nos interesa ahora. En la próxima clase ahí sí nos va a interesar más el grado. Así que vamos directamente con las raíces, que es lo que nos importa. ¿Cuáles son las raíces del polinomio que tenemos arriba? 2. Ok. 7. 2 efectivamente. Y Menos 7. menos 7 no, porque si yo pongo un menos 7 acá No, me que es 5. Pero 7 medios, ¿no es? 7 medios. es 7 medios, ¿sí? Miremoslo, porque esto viene de Menos 7 medios. menos 7 medios, sí, negativo. La raíz viene de hacer 2x más 7 igualado a 0, así que el 7 pasa al otro lado restando, el 2 pasa dividiendo, la x es menos 7 medios, que esto es menos 3,5, ¿sí? Entonces, la otra raíz es menos 7 medios. Esa es la otra raíz. Siempre no se olviden que ante la duda igualan a 0 y despejan, ¿sí? No se equivoquen por no hacer ese paso. Lo mismo acá, si a uno le entraba duda si era menos 2 o 2, bueno, acá es bastante más a ojo, no es más fácil verlo, pero si no hacen el despeje y listo. Bueno, y vamos con las paridades. La paridad del 2 está a la 3, así que esto es impar. Buenísimo, y la paridad de todo esto es par. Genial. Vamos ahora con el denominador. Y nuevamente el grado no me interesa, así que pasamos directamente a las raíces. ¿Cuáles son las raíces? A ver. 0. 0, efectivamente. Menos 1 medio. 3. 0. De acá sale el menos 1 medio, el 1 pasa al otro lado restando. Efectivamente, menos 1 medio. Y 3 positivo, muy bien. Bueno, el 0 tiene paridad par. El menos 1 medio es impar. Y el 3 es impar. Genial, glorioso. Sigamos. Dicho esto, ya estamos en condiciones de graficar. Voy a dejar visible solo lo que me interesa. Son las raíces, tanto de numerador como de denominador. Ejes. Marcamos las cosas importantes. A ver, cosas importantes. En el 2 pasan cosas. En el menos 3 medios. En el menos 3,5, perdón. Que sería como por acá. Este es el menos 7 medios. ¿Sí? Ahí pasan también cosas. Luego pasan cosas en el 0. Pasan cosas en el menos 1 medio. Que está como por acá. Y pasan cosas en el 3 positivo. Bien. Bueno, ¿qué cosas pasan? Lo que marqué en verde son raíces del denominador. Por ende, lo que hay ahí son... ¿Qué cosa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en los lugares verdes? Asíntotas. Asíntotas, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos líneas punteadas.
Es decir, verticales que no tienen imagen. Bueno, acá hay una vertical punteada. Coincide con el eje, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bah, no importa, ahí hay otra asíntota. Y hay otra asíntota acá muy pegadita. Le voy a cambiar un poco la escala para que no quede tan feo. Por acá hay otra asíntota. Bueno, y ahora llegó el momento de pensar un poco cómo funciona esto. Bueno, empezamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa. Vamos a empezar de izquierda a derecha como para cambiar un poco. Voy con el rosado. A ver. Supongamos que la función empieza como por acá, ¿sí? Uno no sabe qué es lo que hace, pero empieza por ahí. Lo primero con lo que se topa es con la raíz. La raíz en el menos 7 medios. Menos 7 medios tiene paridad par, por ende llego a la raíz y tengo que rebotar. Buenísimo, reboto. No puedo hacer cosas raras porque es un polinomio, así que tiene que seguir su camino y llega a la asíntota. Llega a la asíntota, así que me acerco muchísimo a la asíntota. La asíntota está en el menos 1 medio y tiene paridad impar. Por ende, si a la izquierda, la rama izquierda va para arriba, la rama derecha tiene que ir al menos infinito. Se tiene que ir para abajo. Luego nos topamos con el 0. ¿Sí? Y en el 0, ¿qué hay? En el 0 hay otra asíntota que tiene paridad par. Así que tenga paridad par quiere decir que si yo vengo desde acá, tengo que ir hacia abajo. ¿Sí? No puedo atravesar al eje porque no hay una raíz ahí entre medio, así que tengo que ir hacia abajo. Y que su paridad sea par implica que si de este lado fui para abajo, del lado derecho también tengo que venir desde abajo. ¿Sí? Luego me topo con el 2. El 2 es una raíz impar, por ende tengo que atravesar al 2. Sigo mi camino hasta la asíntota. La asíntota está en el 3. Y la paridad es impar, así que si la rama izquierda va hacia el infinito, la rama derecha tiene que ir desde el menos infinito. Y hemos terminado. ¿Sí? Esa es la estructura de nuestra función. ¿Me fueron siguiendo ahí con el razonamiento? Sí. ¿Sí? Bueno. Hubiera atravesado el eje para el otro lado. No, sí, no podés porque si no tendría que haber otra raíz. Habría otra raíz. Exacto. Bueno, y como hicimos este razonamiento, ahora lo hago rápido, el caso simétrico, ¿no? Si veníamos desde abajo, tenía que rebotar, ir para abajo, tenía que tener una proyección, tenía que venir al 0, hacer la asíntota, y luego paridad par, así que venía para acá, atravesaba el 2, iba para abajo, y así. ¿Sí? O es una o es la otra. Normalmente, ¿cuál es la correcta? Evaluamos en un punto más. No podemos evaluar en el 0. Qué problema. Sí, el 1. A ver, hacelo vos. Ahí hay números feos para elevar al cuadrado. Pero vamos, vamos a hacerlo. A ver, la función en el 1. Tenemos menos 1 más 2 da 1. ¿Sí? Al cubo da 1 por 1 por 2 da 2, más 7 da 9, al cuadrado da 81. Bueno, por ahora vamos bien. Tenemos un 1 a la cuarta que da 1, después tenemos un 2 por 1 que da 2, más 1 que da 3, vamos bien. Y un 1 menos 3 que da menos 2, al cubo da menos 8. Bueno, fue fácil, no fue tan duro. Y acá, a pedido de alguien que lo había dicho antes, me queda un 81 dividido, vaya uno a saber cuánto, pero no me interesa porque me queda positivo sobre negativo, que me da negativo. ¿Sí? Entonces sabemos que en el 1 tiene que ser negativo. Si está por acá está el 2, acá está el 1, tiene que ser negativo, así que efectivamente me quedo con la curva rosa. La altura del 1 tiene que ser negativa. Así que la rosa es la correcta. Entonces la opción correcta es la rosa. ¿Sí? Razonamiento siempre mismo, es muy sencillo. Buenísimo. Saco un poco de zoom, así me ubico. ¿Dónde estamos? Estamos bien. Bueno. Entonces, ¿cuál es la gran moraleja del día? Es que si uno tiene polinomios factorizados, sabe cómo es
el gráfico de cualquier polinomio y además sabe cómo es el gráfico de cualquier división entre polinomios o lo que tiene un nuevo nombre que es funciones racionales polinómicas. Si uno tiene los polinomios factorizados. De ahí surge la duda de, bueno, ¿y cómo hago para obtener los factorizados? Bueno, eso es difícil, no es fácil obtener a los polinomios factorizados y para eso hay muchas técnicas que vamos a ir viendo. Pero antes volvemos acá, a donde iniciamos la clase, ¿no? Justamente en las operaciones de polinomios. Vamos a repasar un poquito las operaciones. Las operaciones básicas entre polinomios, ¿sí? Y la factorización me parece que la clase que viene, si no se va a hacer muy tarde, pero vamos a repasar las operaciones. Voy a definir dos polinomios cualquiera. Voy a llamar a uno P. Siempre se suelen llamar P y Q. Un polinomio P cualquiera, que podría ser el siguiente. No se borre la línea. Vale. Estamos. Un polinomio cualquiera que podría ser el 3x al cuadrado menos 7x. ¿Sí? Este es un polinomio P. Y vamos con un polinomio Q que podría ser menos 2x al cubo más 1. Listo. Tenemos dos polinomios. Vamos a ver cómo son las operaciones básicas entre polinomios. Empezamos con la suma, la favorita de todos. ¿Cómo es la suma de polinomios? Bueno, es bastante sencilla. Es grados con grados. Es decir, sumo todas las cosas que tienen el igual grado y todas las otras no las toco. Veámoslo. A ver, vamos a hacer P más Q. Los polinomios, al igual que los números, son lo que se llaman un grupo algebraico. Por ende, la suma es conmutativa en los grupos algebraicos. Así que P más Q es lo mismo que Q más P. No me gusta escribir a mí esas propiedades, pero bueno, sépanlo, por lo menos se los dije. La suma de polinomios es conmutativa, así que es lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo es la suma. Uno identifica, bueno, tenemos al cubo. ¿Cuántas cosas tenemos al cubo? Y tenemos solamente este menos 2x al cubo. Como no hay más nada, queda como está. No opera con nada la x al cubo. Después al cuadrado. Qué aburrido, no hay nada tampoco. Ahí, vamos ahora. Al cuadrado. ¿Qué tenemos al cuadrado? Bueno, al cuadrado tenemos el 3x al cuadrado y ahora tenemos la x al cuadrado. Así que justamente, ¿cuánto nos da el cuadrado? Bueno, uno pone el cuadradito ahí donde está, x al cuadrado, y uno opera con los coeficientes. Tenemos un coeficiente de grado 3, un coeficiente 3, perdón, y acá un coeficiente 1, por ende me queda 4 veces x al cuadrado. O sea que 3 más 1 da 4. Luego vienen las x a la 1, que ¿qué tenemos? Una x a la 1 y no hay más. Así que eso me quede como está. Y luego los números. Tenemos un menos 7 más un 1, eso da un menos 6. ¿Sí? Esa es la operación suma entre polinomios. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Igual coeficiente, igual exponente con igual exponente. El resto no opera. Sí. Bueno, vamos con la resta. La resta como sí misma no es conmutativa, ¿no? No es lo mismo hacer 3 más 5 que 5 menos 3. Perdón, no es lo mismo hacer 5 menos 3 que 3 menos 5. Pensada así no es conmutativa, pero bueno, todos sabemos que la resta y la suma son la misma operación. Así que también uno lo puede pensar como conmutativo si uno arrastra el signo al cambio de los sumandos, ¿no? Es lo mismo. Así que vamos a hacer, por ejemplo, P menos Q. Y hacemos lo mismo, a ver. Empezamos. A P le tengo que restar Q. A ver, nos fijamos. A la X al cuadrado, ¿le podemos restar algo al cuadrado? Y sí, le podemos restar una X al cuadrado. Así que lo que nos queda son 2X al cuadrado. ¿Sí? Después tenemos al menos 7, tenemos que restarle el 1. No hay otra cosa más que restarle, así que nos queda un menos 8. Después, a la X a la 1, ¿qué tenemos que restarle? Nada. Así que me queda como está. No hay nada que restar. Y ahora vienen los otros términos. El cúbico y el cúbico, ¿no? Es el único que me queda. ¿Qué me queda acá? ¿Qué término me está quedando? ¿Sí? Más 2x. Efectivamente. Hay que restar menos 2x al cubo, por ende queda más 2x al cubo. Muy bien. Efectivamente, Karina. Bien. Bueno, entonces
acá uno puede pensar como que hay 0 veces x al cubo, entonces uno hace 0 menos menos 2 y por eso queda el más 2 que tenemos ahí. Medio anecdótico, pero por las dudas, si se preguntan de dónde viene el signo, viene de a la nada restarle menos 2, bueno, eso da más 2. Vaya uno a saber porque hay cosas que no se borran a veces. No entiendo. Pero Dale. Sí, decime. Perdón, ¿quién habló? Y no llegué a escuchar. Escuché, entiendo. Sí, decime. que no entiendo, no entendí. Dale, vamos otra vez. Sí. Vamos así. Tenemos que hacer 3x al cuadrado menos 7 más x, o sea, esto es p. Voy a poner entre paréntesis. Tengo que restarle q. Q era menos 2x al cubo más x al cuadrado más q. ¿Sí? Esto es p menos, esto es q. Vamos a ver cuánto da. Tenemos paréntesis, así que los podemos suprimir. ¿Qué quiere decir suprimirlos? Acá no hay nada adelante, así que el primer paréntesis lo puedo extirpar sin problemas. No está aportando nada este paréntesis. El otro que sí importa es este que tenemos acá, ¿no? Este menos aplicado a todo este paréntesis. En realidad lo que hace es cambia el signo de todos los sumandos del paréntesis. Así que suprimo este paréntesis. Si teníamos un menos 2x al cubo, ahora aparece un más 2x al cubo. Después, este x al cuadrado estaba sumando, aparece restando para sacar de encima el paréntesis. Y este menos aplica con el 1 que estaba sumando para estar restando. Hasta ahí me seguís con ese paso. Sí. Saqué los signos simplemente. Y bueno, ahora hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Empezamos en cualquier orden, ¿no? Si querés lo podemos hacer en el orden que va apareciendo. Vamos con los cuadrados. Tenemos 3x al cuadrado y hay que operarlo con este x al cuadrado, o sea, con menos x al cuadrado. 3 menos 1 da 2 x al cuadrado. Listo. Ahí terminamos con los cuadrados. Después aparecen los números. Tenemos un menos 7 y un menos 1. Así que menos 7 menos 1 da menos 8. Ahí terminamos con los números. Después, por orden de aparición, aparece la x a la 1. Me fijo si hay algo más a la 1. No hay más nada, así que se queda como está. Y por último, lo que aparece es un 2x al cubo, que no opera con nada porque no hay nada al cubo, así que queda como está. Y ahí terminamos de hacer la resta. Que claramente coincide con lo anterior. ¿Sí? Es lo mismo. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, esa es la resta. Luego tenemos la multiplicación. Vamos a ver dónde la hago, si veo. Vamos con la multiplicación. Lo voy a escribir. Voy a hacer p de x por q de x. La multiplicación también es conmutativa, así que p por q es lo mismo que q por p. Escribo p, que son 3x al cuadrado menos 7 más x por q. Q es todo eso, menos 2 x al cubo más x cuadrado más 1. Listo, ahí lo escribí, así me puedo ir con la pizarra para otro lado. Bueno, y vamos a ver cómo es el producto. Bueno, el producto ustedes ya lo saben hacer, más allá de que sepan o no sepan polinomios. Multiplicar paréntesis es muy sencillo. ¿Por qué? Porque uno lo único que hace es la distributiva. Vamos a hacerlo. A ver si puedo tirar alguna magia que no tire nunca. Seleccionar. Ahí está, me gusta. Llevo esto. Impresionante. Bien, ahora sí. Dicho esto, ahora sí vamos a hacer esta cuenta. Bueno, como es, ya lo acabo de decir, con la distributiva. Primer cuestión, hay muchos términos, así que vamos a hacerlo en orden. Y tenemos, este primer término tiene que multiplicar con todos. Así que vamos a hacerlo con calma. Tenemos, lo primero que tenemos que hacer es 3x al cuadrado por menos x al cubo. ¿Esto cuánto nos daría? Número con número, o sea,
3 con 2 me da 6 y con su signo negativo, menos 6, efectivamente. X al cuadrado con X al cubo, se suman los exponentes porque es un producto, así que me queda a la quinta. Buenísimo. Siguiente, X al cuadrado por 3X al cuadrado por X al cuadrado, número con número, eso da 3. X al cuadrado con X al cuadrado me da a la cuarta. Glorioso. 3X al cuadrado con el 1, por fortuna queda 3X al cuadrado. No hay nada más. Vamos con el 7, el menos 7. El menos 7 también va con los 3, ¿no? Así que tenemos menos 7 por menos 2, esto nos da más 14. Más 14, ¿qué cosas? X al cubo. Después, menos 7 con el X al cuadrado me da menos 7X al cuadrado. Y menos 7 con el 1 da menos 7. Ya lo tenemos. Vamos con el color galaxia, que me cuelga toda la máquina. Ahí estamos. La X aplica a todo, así que X por menos 2 me da menos 2X a la cuarta. ¿Sí? El 1 con el 3 me da la cuarta. Después X con X al cuadrado, positivo con positivo da positivo, pero X a la tercera. Y X con el 1 me da X. ¿Me siguieron ahí? Una ultra super distributiva, pero esa es la única forma que hay para multiplicar polinomios. No queda otra. ¿Sí? ¿Y así queda o así queda? Bueno, después uno podría agrupar los coeficientes, las potencias iguales, ¿no? Vamos a ver si hay algo que agrupar. Los polinomios. ¿Eh? Y el cuadrado. Sí, hay algunas. Por ejemplo, a la 5 no hay nada que hacer, ¿sí? A la 5 hay uno solo y queda donde está. Ya lo usamos. Vamos a la cuarta. A ver, tenemos un 3 y un menos 2. ¿Sí? Así que me queda una sola. Queda X a la cuarta. Tenía 3, le saco 2, me queda una sola. Vamos con los cubos. Tenemos un 14 y un 1. Así que me quedan 15. Al cuadrado tenemos 3. Le saco 2. Me quedan 4 negativas. Y nada más. Menos 4x al cuadrado. X solas. Hay una sola. Buenísimo. Y números, está el 7 y nada más. Ahí está. No se acortó mucho, pero algo se acortó. Entonces esta es la mínima expresión de este polinomio. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, sí, y eso sería el producto. Y de la misma forma podemos hacer la división. Que a ver si lo hago con estos mismos. No, estos mismos no, pues van a ser muy difíciles para el primero. ¿Hicieron algún ejemplo de división de polinomios o no? No vimos. No, bueno, entonces voy a hacer uno más fácil porque ahí se me van a marear. Si no, vamos a definir un P cualquiera que podría ser X a la cuarta menos 3X al cuadrado más X más 1. Y un Q que podría ser 2x, no, 2x no. Vamos con x al cuadrado más 1. Vamos con esto. Tenemos estos dos polinomios y vamos a hacer p dividido q. Vamos a hacer la división, no trabajarlo como función racional, ¿sí? Vamos a hacer la división exacta. O sea, vamos a trabajar como polinomios, no como funciones. Bueno, y vamos a ver cómo se hace esto. Primer cuestión. Tenemos que escribir a P ordenado, es decir, con los coeficientes de mayor grado a la izquierda y los de menor grado a la derecha. Está ordenado esto, ¿sí? 4, 2, 1, 0. Está ordenado. Pero además lo vamos a escribir completo. Esto quiere decir que coeficiente de grado 4 lo tenemos. El de 3 no lo tenemos, pero lo ponemos. Este es el primer gran paso, es poner todos los términos, incluso los que no están. Como no hay nada al cubo, le pongo 0 al cubo. Menos 3x al cuadrado más x más 1. Listo, ahí tenemos a nuestro polinomio P. Y ese polinomio P lo quiero dividir. Profesor, los que no están siempre se suman. Los puedes restar, total son 0.
los puede sumar o restar. Total es 0. Es lo mismo sumar 0 que restar 0, pero está bien la pregunta. Sí, por defecto uno pone suma, pero si pones menos no aporta nada porque es lo mismo. Bien. Y después ponemos Q, donde Q no hace falta que esté completo. Q lo podemos dejar como está. Lo que sí está bueno que siempre esté ordenado, ¿sí? Los mayores a la izquierda y los menores a la derecha. Grados, ¿no? Pero no hace falta completar. Bueno, y después hacemos la división. ¿Y cómo se hace la división? Permítanme escribir acá una lupa gigante y vamos a hacer una división de salita rosa, ¿sí? Para que no me digan de dónde salió lo que voy a hacer a continuación. Vamos a hacer 7 dividido 2. ¿Qué tengo que poner yo acá? Yo acá tengo que poner un valor que al multiplicarlo por 2 me da un valor cercano al 7 pero menor que el 7. Por ejemplo el 3. 3 por 2 me da 6. Al 7, 1. ¿Sí? Y bueno, seguimos con la división. Hasta ahí me siguen. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde sale este 1? ¿De dónde vino este 1? Este 1 vino de haber restado al 2 con el 3. O sea, el 6. Al 7 menos 6. La división. ¿Cómo? No entendí. Es lo que sobró de la división, por así decirlo. Es lo que sobró, exactamente. Es la diferencia, el resto, lo que me quedó vivo de esta multiplicación. Este 1 por lo general lo pone por reflejo y medio que pierde de vista de dónde viene, pero viene de haber restado. Bueno, esto mismo se va a aplicar acá en los polinomios. ¿Sí? Estoy seguro que si no hacía esta aclaración, por ahí no lo iban a entender, pero veámoslo. Bueno, yo acá tengo que poner algo que al multiplicarlo por x al cuadrado más 1 se parezca a esto, o sea, se parezca a nuestro nuevo 7, a nuestro polinomio. Lo importante es que las comparaciones, y te voy a silenciar, lo importante es que las comparaciones las hagan con los de mayor grado, por ejemplo, x a la cuarta y x al cuadrado. A ver, ¿qué tengo que poner acá para que al multiplicarlo por x al cuadrado se parezca a x a la cuarta, ¿no? Yo lo que voy a poner acá es un x al cuadrado. Porque x al cuadrado por x al cuadrado me da efectivamente x a la cuarta, ¿sí? X al cuadrado con x al cuadrado multiplicado que me da x a la cuarta. Y lo pongo en la columna de las cuartas. ¿Sí? Acá uno tiene que pensar como que hay columnas imaginarias. ¿Sí? Hay columnas imaginarias. Luego hacemos la distributiva. Este x al cuadrado también lo tengo que multiplicar con el 1. X al cuadrado por 1 que me da x al cuadrado. Así que lo pongo acá en la columna de los cuadrados. X al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? X al cuadrado con x al cuadrado me da x a la cuarta. Lo pongo en la columna de x a la cuarta. X al cuadrado con 1 me da x al cuadrado. Lo pongo en la columna de los cuadrados. ¿Ahí vamos bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, se va entendiendo. Buenísimo. Y bueno, después lo que hay que hacer es lo que le forcé yo acá, ¿sí? Acá les dije que restábamos. Bueno, acá también vamos a restar. Hacemos una resta. ¿Qué cosas restamos? Y las que tenemos cosas abajo. Tenemos x a la cuarta menos x a la cuarta. ¿Cuánto me da? 0. 0, ¿no? 0. Efectivamente lo que queremos es que siempre se cancele. Me va a dar 0x a la cuarta. Luego tenemos 0x al cubo menos nada. ¿Eso cuánto da? 0x al cubo menos nada. A la nada, al resto nada, me queda nada x al cubo. No hay cambios. Después acá tenemos menos 3x al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Cuánto me da? Menos 3. Menos 4. Menos 4. No tenemos menos 3 y le resto 1. Me queda menos 4 x al cuadrado. Y a todo lo otro no le resto nada. X menos 0 da x, queda igual. Y 1 menos 0 me da 1. Así que nos da lo mismo. Bien. Bueno, entonces todo esto desapareció porque me quedo con ceros. Y acá estamos. Bueno, y no terminó acá. Mientras uno tenga el grado de este polinomio mayor que el grado de este otro, o igual en este caso, ¿sí? Cuando el divisor y el dividendo tengan igual grado, o cuando el divisor sea mayor que el divisor, ¿sí? O sea, en este caso era grado 4 y grado 2, pude dividir. Acá es grado 2 y grado 2, puedo seguir dividiendo, así que seguimos dividiendo. Mismo razonamiento, sí. Pregunta tonta.
¿Por qué menos 4x al cuadrado? Menos 3x al cuadrado, le quito un x al cuadrado, ¿no queda menos 2x al cuadrado? Tenés menos 3 y le sacás 1, o sea, es menos 3 menos 1. Ah, menos 3 menos 1. Menos 1, claro. Por eso le quitas 1. Está bien. Bien. Bueno, entonces lo mismo. Hay que pensar, a ver, tenemos x al cuadrado y ya tenemos x al cuadrado, pero necesito que me aparezca un menos 4. Entonces, ¿por cuánto voy a tener que multiplicar acá para que me aparezca un menos 4x al cuadrado? Por un menos 4, efectivamente, porque al hacer menos 4 por x al cuadrado, ¿cuánto me da? 4x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado. Entonces, efectivamente, me da lo que quería que me dé. ¿Sí? Menos 4x al cuadrado me da, bueno, eso, menos 4x al cuadrado. Después el menos 4 con el 1, ¿qué me da? Me da menos 4. Lo ponemos en la columna de los números. Y nuevamente hay que forzar una resta. Restamos. Al restar, ¿qué me queda? Menos 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado, ¿cuánto da? Se anula. Se anula. Siempre queremos que el primer paso se anule. Si no se anula, estamos mal. 0x al cuadrado. Luego, a la x le resto nada, me queda x. Y a 1 menos 4, ¿esto cuánto me da? 5. 5. Muy bien, impresionante. Ahí está. Bueno, y acá terminamos. ¿Por qué terminamos acá? Porque el grado de lo que obtuvimos es menor que el grado de el dividendo. ¿Sí? Ahí termina. Entonces, este es el resultado final. Me quedó muy escrachado con las distributivas, pero ese es el resultado. Volvemos por un instante a Sarita Turquesa una vez más. Cuando uno llegaba acá también terminaba. ¿Sí? ¿Por qué terminaba acá? Porque el 1 era menor que el 2. No había más nada que hacer. Había una relación entre estos cuatro números. ¿Sí? Entre el divisor, el dividendo, el cociente y el resto. Esto se llamaba resto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la relación que había? No es el x cuadrado menos 4 por el x cuadrado más 1 más... Efectivamente, eso. Hay una relación que es interesante, que es el divisor, que es 7, el dividendo, perdón, que es 7, es igual a el 2 por el 3 más el 1. ¿Ven? Si se fijan, esta igualdad se cumple, ¿no? 2 por 3 da 6, más 1 da 7 y efectivamente da 7. Entonces, el divisor, o el dividendo, mejor dicho, el dividendo es igual a el divisor por el cociente, o sea, el resultado de la división, más el resto. Esta es la relación que se cumple en una división. Y esa relación... ¿Ahí serían las 3 raíces? Las 3 raíces, me parece que quería decir otra cosa. Ahora lo escribo, a ver si es lo que estás diciendo. Pero esa relación se cumple también acá. Miremoslo. Es el dividendo, o sea, lo que tenía inicialmente, que es x a la cuarta menos 3x al cuadrado más x más 1 es igual a esta relación, divisor con cociente, x al cuadrado más 1 por lo que me dio la división, que es x al cuadrado menos 4. Y esto, así como está, no se cumple, hay que sumarle el resto. El resto es x más 5. Entonces, este es el resto, este es el cociente, este es el divisor, este es el dividendo. O sea, la misma propiedad que se cumplía con los números, se cumple también con los polinomios. Entonces, esto también es muy, muy, muy importante. La misma relación que teníamos con los números se cumple también con los polinomios. No entendí el más 5. ¿Qué más 5? Ah, ok. Bueno, viene de acá. Tenemos 1 menos menos 4. 1 menos menos 4 es lo mismo que 1 más 4. Eso da 5. ¿Sí? Viene exactamente la misma operación. Restar un número negativo es sumarlo, así que 1 más 4 da 5. Bien, entonces de esta forma, ahí ya saben hacer las 4 operaciones básicas con polinomios. ¿Sí? Bueno, y lo otro que nos queda hacer con polinomios es factorizar, pero bueno, quedan 15 minutos, así que no lo vamos a hacer. La próxima clase prometo que nos dedicamos únicamente a transformar cualquier polinomio a su forma factorizada.
Entonces, si lo tenemos en forma factorizada, ya podemos hacer todo esto que vimos durante la primera parte de la clase. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y eso lo que quedó como forma factorizada ya? No. Lo de la división. No, de hecho, para que sea forma factorizada, su nombre lo indica, ¿no? ¿Qué quiere decir que algo esté factorizado? Es una buena pregunta como para empezar la clase que viene, ¿no? ¿Qué quiere decir que algo se factorizó? Factor común. No. Descompuso. Se descompuso, ¿ok? ¿Se descompuso en qué? Factores. En factores, bueno, ¿y qué son los factores? ¿Qué quiere decir que algo sea un factor? Un producto. O sea, factorizar es descomponer en productos. Bueno, acá hay un producto buenísimo, pero hay un más también. Sí, acá hay un más, o sea, estos no son factores. Estos dos son factores, es cierto, son factores de un producto, pero están modificados por una suma, así que no factoricé. Lamentablemente esto no sirve para factorizar. ¿Sí? Para factorizar tiene que haber solamente productos. Miremos las formas factorizadas que teníamos por ahí. Si se fijan, había siempre productos, ¿sí? Nunca había una suma o una resta afuera de los factores, ¿sí? Siempre estaba todo multiplicado. Así que efectivamente eso no sirve para factorizar. ¿No lo podríamos graficar o sí? Dale, gracias, profe. Así como está, no lo puedes graficar con lo que sabemos, no. Para graficarlo necesitas sí o sí tenerlo factorizado, que no es el caso. Para factorizar vamos a tener que ver técnicas de factorización, que prometo que lo vemos la otra clase. Ahora se me hizo un poco largo con el repaso, pero bueno, vale la pena. Así que bien, con esto ya estaríamos, a menos que tengan ahí alguna duda, si no vamos cerrando la clase por hoy. Nos entendió todo muy bien. Sí, qué bueno. Perfecto, profe. Bueno, espléndido entonces, nos vemos, que tengan buena noche y nos Hablamos, estamos viendo el gracias. martes y el Nos jueves. vemos, buen fin de... Vida y suerte.